y está construido la ampliación del Muelle Sur en 525 metros adicionales. En total tiene unos 1.300 metros de longitud. Hay previstos proyectos aquí al norte, pero son de otras características. Bueno, el enfoque que le hemos dado, después de analizar hacia dónde queremos dirigir la ZAL, se dirige hacia 4 sectores fundamentales, que son el clúster industrial, es un crecimiento natural de la propia actividad del puerto, somos un puerto industrial y hacia ese sector nos queremos dirigir. El sector farmasanitario, hemos llegado a un acuerdo como primera actuación con el Servicio Andaluz de Salud, que va a colocar su primera instalación logística sanitaria a nivel provincial en la zona portuaria de Huelva. El clúster de logística general y distribución urbana de mercancía, evidentemente, vamos a estar al lado de la ciudad, queremos ser el proveedor de la ciudad en cuanto a esos servicios y, por supuesto, el sector agroalimentario, ya que, como veremos más adelante, Huelva es una provincia muy agrícola, representa más del 20% de la producción nacional de productos agrícolas. ¿De acuerdo? Y ya tenemos otorgado una concesión a un área de servicios al transporte con un aparcamiento seguro y protegido de categoría Gold, creo que es exactamente la manera de denominarlo. Lo que decíamos, ¿no? El clúster industrial, esto lo dejo aquí como representativo por si ustedes se quieren descargar la presentación y quieren entrar en más detalle de cuáles son las cifras sobre las cuales apoyamos cada uno de los clústeres, el industrial, el sanitario, logística general y el agroalimentario. Muy bien, si entramos en lo que va a ser la configuración de la ZAL en su ámbito máximo tendrá 60 hectáreas en este momento, de las cuales hemos sacado a concurso 16. Esta pastilla, que está aquí resaltada en verde, este es el área de estacionamiento seguro y protegido, y el puerto va a llevar a cabo una labor de refuerzo de la urbanización, aunque ya está urbanizado, ya tiene sus viales generales construidos, pero vamos a desdoblar algunos y vamos a construir alguno nuevo, concretamente el eje central que comunica con la ciudad. Bueno, pues los datos generales de lo que queremos plantear son esto, ¿no? 60 hectáreas, plazos de concesión hasta 50 años, el uso es logístico industrial, los precios van a ser muy competitivos, lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Este sería un detalle de cómo planteamos las zonas que serán a concurso, 2 grandes manzanas de 65.000 y 71.000 metros cuadrados y una pequeña zona pues, para los servicios generales, lo que se ha hablado antes, ¿no? Pues tanto cafeterías, zonas de descanso, zonas de ocio, en una zona que además es una zona que está pegada a la ría, que es digamos la que tiene mayor calidad ambiental, ya que es un espacio que ha sido recientemente pues, tratado por la autoridad portuaria para generar una zona por la cual pues, la gente pasea allí para ver el paisaje del poniente onubense. ¿De acuerdo? Este sería un esquema de la urbanización que se va a desarrollar, lo que hemos visto antes, el área de estacionamiento seguro y protegido, la zona que sacamos a concurso y el desarrollo viario que vamos a llevar a cabo en esta zona con una inversión superior a los 20 millones de euros, cuyas obras se iniciarán pues, en el año 23. Entrando en detalles del concurso, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Concesiones entre 35 y 50 años en función de las superficies que nos soliciten. Básicamente todas se van a 50, pero con distintos escalones de otorgamiento del derecho desde el principio de la concesión. Es un concurso dirigido a un amplio abanico de clientes, es decir, puede haber clientes pequeños que vengan a pedir instalaciones finalistas o está también abierto a gente que quiera gestionar todo el ámbito. Por eso hemos flexibilizado mucho la superficie mínima que se pueda solicitar. Está dirigido a, bueno, vamos a hablar primero de los costes, ¿no? Porque el tema coste aquí es fundamental, ¿no? En el concurso hemos ido a precio rabioso. Realmente los mínimos que nos exige nuestra estructura de valores de suelo en esa zona del puerto es que aceptamos ofertas desde prácticamente 2,3 euros metro cuadrado al año en tasas concesionales. Y a partir de ahí, bueno, pues hay toda una baremación en el propio esquema del concurso, en el cual pues, los que quieran ocupar el espacio pues, pueden hacer la oferta que estimen conveniente. Y luego está dirigido a varios tipos de clientes. Al finalista, que quiere hacer su propia instalación, al inversor,
que quiere hacer una toma de posición de suelo en el puerto de Huelva y quiere ofrecérselo a sus clientes, e incluso en sociedades que quieran invertir en un régimen mixto. Es decir, la autoridad portuaria estaría dispuesta a participar en sociedades mixtas de capital, también comprometiéndose con el proyecto. Y en cuanto a los tiempos, pues bueno, el pliego lo hemos publicado en julio de 2022, este año. Hay plazo de presentación de ofertas hasta diciembre de este año. Estamos en noviembre en el Login Real. Estaríamos abiertos incluso a que si alguien dice, mira, he llegado tarde, no me he enterado de esta propuesta, podríais extender algo los plazos, podríamos considerarlo. Y nuestra idea es empezar ya a ver las ofertas en enero o febrero y a seleccionar la oferta pues prácticamente en febrero del año que viene, con la idea que se puedan empezar a desarrollar los proyectos a lo largo del año próximo. La información está en estas direcciones, que se las pueden perfectamente descargar, y en la propia página web del puerto. Bueno, básicamente, lo que quiero decir son cuáles son las potencialidades del puerto de Huelva en este proyecto. Pues nada, que estamos ubicados perfectamente en una zona que consideramos de gran valor desde el punto de vista marítimo. Entiendo que somos un puerto excéntrico desde el punto de vista terrestre, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, ¿no? Estamos muy próximos al polo industrial, tenemos un ambiciosísimo plan inversor en infraestructuras, somos un puerto fluido, no estamos nada congestionados, tenemos mucho suelo, es decir, es el puerto que más suelo tiene de todo el sistema portuario español, así que tenemos una enorme cantidad de suelo disponible, somos muy competitivos, ya lo hemos comentado en el concurso, y somos muy proactivos, muy ágiles y muy cercanos con el cliente. Es decir, nosotros cuando nos llega un cliente lo acompañamos hasta que prácticamente están arrancando con su proyecto. Tenemos una estrategia intermodal estamos metidos en diferentes proyectos, incluso de desarrollo de tecnologías propias aplicadas a la actividad portuaria. Ya está. Muchísimas gracias por su atención. He cumplido. Muy bien, gracias César. En el monográfico que se les va a entregar al final hay un reportaje y hay la posibilidad de acceder a documentación del concurso. Bien, en segundo lugar, Francisco Conesa, por favor, es director de energía solar de Imagina Energía, una compañía energética española que suministra energía 100% solar proveniente de plantas fotovoltaicas españolas. Nos va a presentar el autoconsumo solar como solución para hacer más competitivo el negocio logístico. Cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a Cadena de Suministro por contar con nosotros para intentar divulgar una tecnología que seguramente casi todos ya han oído hablar de ella y que, bueno, pues yo creo que en este contexto del sector logístico es muy, muy importante. Comentaba con algún compañero hace unos minutos que en la anterior mesa redonda me lo han puesto como a Felipe II, ¿no? Porque han estado hablando del contexto macroeconómico, de los costes de suelo, costes de construcción, costes operativos, costes de sostenibilidad, si las empresas logísticas tienen que asumir la inversión en CAPEX para esa sostenibilidad. Bueno, pues yo en unos minutos les voy a hablar de una solución que da respuesta a algunas de esas preocupaciones que tiene el sector. Como no tengo demasiado tiempo, voy directamente al grano y voy a empezar poniendo solo algunos ejemplos o algunas imágenes de ese contexto macroeconómico que también afecta a la energía y afecta a nuestros clientes y afecta a nuestro sector. Estamos viendo en los últimos meses que la situación económica está en un punto de inflexión, está cambiando, nos estamos encontrando con tipos de interés que no veíamos desde hace 14 años y esto está afectando a la toma de decisiones a la hora de acometer proyectos de energía, por supuesto. Estamos viendo también que la inflación está alcanzando niveles récords que no veíamos en muchos años y esto afecta a todos nuestros clientes industriales, sector terciario, sector logístico, por supuesto, porque añade una incertidumbre de cómo se va a comportar el mercado, la demanda, etcétera.
Y cómo no, porque nos estamos desayunando prácticamente todos los días y nos estamos haciendo expertos simplemente con escuchar las noticias en la tremenda evolución y la volatilidad del precio de la electricidad. Como decía, ya empezamos a ser expertos y a entender el por qué el precio del gas afecta al precio de la electricidad, cómo se cierran los precios de la energía cada día, qué opciones tenemos para obtener fuentes de energía más económicas o que reduzcan esa volatilidad. Y de eso vamos a hablar en estos próximos minutos. Este es un gráfico que muestra claramente lo que ha pasado en el sector solar fotovoltaico en España. Este es el volumen o la potencia instalada de plantas de energía solar casi desde el principio del siglo. Vemos que aquí, en 2008, 2006, 2007, 2008, España fue un caso único a nivel mundial porque se convirtió en el principal mercado que utilizaba energía solar fotovoltaica. Se instalaron en un periodo muy corto de tiempo más de 3 gigavatios o 3.000 megavatios. Yo suelo hacer un símil para aquellos que no están muy familiarizados con esto de los vatios, etcétera, que una central nuclear por término medio suele tener unos 1.000 megavatios de potencia. Bueno, pues la potencia que se instaló en España en esos años equivalía a 3 centrales nucleares. Y de repente en 2009 el mercado prácticamente desaparece. Aquella era la época, hasta 2009 o principio de 2009, en la que había primas a las energías renovables y en concreto a la energía solar. Esas primas lo que hacían era pagar un incentivo por cada kilovatio hora que se generaba y que se inyectaba en la red. Las primas desaparecieron por una decisión gubernamental y el mercado se vino abajo. Y no solo el mercado español, se vino abajo prácticamente el mercado mundial. España, sin lugar a dudas, contribuyó en aquella época al desarrollo de la industria y de la tecnología, pero de repente desapareció el mercado y también desapareció la industria en España. Afortunadamente, el resto del mundo continuó evolucionando, se puso las pilas y durante estos 10-12 años en los que España prácticamente ha estado abandonada en una travesía del desierto, la tecnología ha evolucionado de tal manera que ahora mismo la tecnología solar fotovoltaica es la que más se instala a nivel mundial. O sea, de toda la potencia de generación eléctrica que se instala en el mundo cada año, casi el 50% es energía solar. La razón de eso es que es la tecnología de producción más económica y más competitiva y más accesible. Y en 2019, de repente, pues el mercado vuelve a despegar. ¿Por qué? Se elimina el impuesto al sol, que seguro que casi todos han oído hablar de él. Se aprueban algunos reales decretos que hacen más sencillo los trámites administrativos y se facilita el acceso a cualquier consumidor de energía a poner esta tecnología en su domicilio, en su empresa, en su fábrica, etc. Ahí vemos la diferenciación entre potencia que se instala en grandes plantas en suelo, que lo que hacen es generar electricidad e inyectarla en la red eléctrica, y en color azul lo que llamamos el autoconsumo. El autoconsumo, como su nombre indica, es un modo de utilización de la energía de tal manera que se instala el sistema en nuestra cubierta, en nuestro tejado o en la parcela de al lado y esa energía la consumimos, la autoconsumimos. Es decir, no es una energía para venderla a la red, sino para consumirla in situ. Y bueno, pues como ven, el crecimiento del autoconsumo, que es de lo que vamos a hablar ahora, que es lo que les interesa al sector inmologístico, está duplicándose cada año. Y el año pasado pues ya se instaló el equivalente a 1,5 centrales nucleares única y exclusivamente para autoconsumo. Pero en lugar de centrada o centralizada en un único punto, está instalada en miles o decenas de miles de instalaciones. Eso es lo que se denomina generación distribuida. Y yo voy a hacer una encuesta también. No voy a usar la tecnología, los móviles no tienen que introducir ningún código, pero para ver un poco el nivel de divulgación de esta tecnología voy a preguntar, o que levanten la mano todos aquellos que tengan un sistema de energía solar o de autoconsumo en su vivienda o en su empresa. Vamos a ver hasta dónde ha llegado de momento la tecnología. Bueno, pues sin usar el sistema digital, yo calculo que un 10% ya está utilizando autoconsumo.
Y ahora voy a preguntar a aquellos que en su entorno no conozcan a nadie que ya esté utilizando autoconsumo. Aquellos que no conozcan a nadie. Tengan valor, levanten la mano, porque no les vamos a echar de la sala. ¿Hay alguien que no conozca? Nadie. Es decir, ya es una tecnología totalmente diseminada, totalmente conocida, pero sin embargo solamente un 10% de los que hay aquí presentes la utilizan. Es decir, el nivel de expansión que tenemos es brutal y de hecho lo estamos viendo en las cifras que antes mostrábamos. De esa potencia que se instala cada año, no tenemos estadísticas perfectas, pero calculamos que un 90% de las instalaciones, la inversión la hace el consumidor de energía. Es lo que denominamos un contrato llave en mano, o en términos anglosajones, un contrato EPC. Es decir, el 90% de la gente está dispuesta a invertir, a asumir ese CAPEX que antes se comentaba, y beneficiarse de los ahorros. Y puede que un 10%, estos son estimaciones muy groseras, buscan otros modos de financiación, financiación externa, renting, préstamos o, de lo que yo voy a hablar ahora en unos segundos, que es un contrato PPA. De nuevo, es un término inglés que significa Power Purchase Agreement, que significa que lo que se firma entre el consumidor y la empresa proveedora es un contrato de compra de energía. Es un contrato por el cual la empresa proveedora hace la inversión, es decir, asume ese CAPEX, monta los paneles, los inversores, todo el sistema en la cubierta del cliente o como digo, en un terreno próximo. Por lo tanto, asume ese riesgo, esa inversión y lo que hace el cliente es pagar por la energía que consume. Por lo tanto, no tiene que asumir una deuda, no tiene que buscarse financiación y, sobre todo, no asume riesgos durante el periodo del contrato. Es un contrato que puede durar entre 10 y 20 años y que libera de los riesgos y de los costes extraordinarios o de las sorpresas al consumidor, porque la empresa que suministra el PPA se encarga de gestionar todos los activos durante ese periodo de tiempo. Y nosotros hemos creado un PPA que hemos lanzado al mercado hace 2 meses, mucho más innovador que todo lo que se encuentra en el mercado. Eliminamos los riesgos que algunos clientes percibían, porque comprometerse durante 10, 15 o 20 años a estar pagando a esa empresa una cantidad o un precio por una energía que hoy por hoy es muy competitivo, pero ¿qué pasa si el mercado vuelve a bajar? ¿Voy a seguir pagando ese precio tan alto si el mercado baja? Nosotros le garantizamos al cliente por contrato que el precio que nos van a pagar a nosotros nunca va a ser más alto que el mercado. Si el mercado vuelve a bajar a los niveles que teníamos hace un par de años, nosotros le devolvemos la diferencia al cliente. Y otra ventaja que hemos añadido es que también somos flexibles con la energía que va a consumir. Normalmente los PPAs, que podría decirse que es una operación financiera, tratan de asegurarse de que el cliente consume una cantidad de producto, en este caso energía, a un precio conocido. Si alguna de las dos cosas falla, la rentabilidad financiera se tambalea. Pues nosotros, como decía, el precio lo flexibilizamos y la cantidad de energía que va a consumir también la flexibilizamos. No le vamos a obligar a pagar a final de año por una energía si no la ha consumido. Todo esto, obviamente, se regula en el contrato de tal manera que si nosotros bajamos los ingresos durante ese periodo, lo que hacemos es extender el periodo del contrato para asegurarnos que si no es en 15 años, pues será en 16 o en 17 conseguimos nuestra rentabilidad. Pero le damos ese servicio y esa tranquilidad al cliente. Y el cliente también tiene la posibilidad de comprar o adquirir la planta en cualquier momento. Hay, como antes mencionaba, una gran parte del mercado que ha preferido hacer la inversión en el momento inicial y asumir el riesgo de mantenerlo, de que funcione bien, de que esté bien diseñado. Pero puede haber clientes que no quieran hacer la inversión en el momento cero. Entonces tienen la opción de firmar ese PPA, verificar en 2, 3, 5 años que la planta efectivamente funciona y produce un ahorro económico y energético estable, y en ese momento pueden decidir adquirirla o pueden decidir esperar hasta el final del contrato y al final del contrato se convierten en los propietarios del activo. A partir de ese momento, toda la energía que produce la planta
es gratis, exceptuando los costes de operación y de mantenimiento. Y por último, y aquí acabo, este es un ejemplo de un caso real, de un cliente consumidor con unas determinadas características, un volumen de consumo, y le hicimos el estudio para suministrarle energía desde su tejado, con ese PPA, y en este caso también lo unimos al suministro del resto de la electricidad por parte nuestra, porque nosotros también somos comercializador de electricidad. Uniendo los dos servicios, en este caso, producíamos un 24% de ahorro económico en la factura del cliente, insisto, sin hacer ninguna inversión. Y el cliente se autoabastecía con un 32% de su consumo por parte de los paneles. Como antes hablábamos de sostenibilidad, esta es una manera muy evidente y un ejemplo muy claro de cómo reducir la huella de carbono sin hacer inversiones, teniendo además la posibilidad de poner en valor en tu memoria de responsabilidad social corporativa, etcétera, que tú produces parte de tu energía e incluso que el 100% de la energía que utilizas es de origen renovable. Y por último, y aquí acabo en 30 segundos, nosotros somos un grupo coreano, Hanwha, no somos muy conocidos porque Hanwha pues, ha llegado a España apenas hace 3 años, pero tenemos más de 50 años de historia y simplemente para que vean un poco la magnitud de nuestra corporación comparada con las principales energéticas del país y que se disuelva también la duda que algunos clientes dicen, bueno, pero me voy a comprometer durante 15 años o 20 años con una empresa que no conozco, ¿cómo me aseguro de que van a estar aquí, de que van a responder a sus promesas, a las garantías, de que no me van a dejar el sistema abandonado? Bueno, pues es un grupo que se está convirtiendo en líder a nivel mundial. En Europa también nos estamos expandiendo desde España a otros países del entorno y tenemos una presencia ya en España desarrollando más de 1.200 megavatios de potencia solar fotovoltaica. Y con esto acabo. Yo creo que de todos esos costes que se han mencionado que en el sector inmologístico se está sufriendo, que se están viendo afectados por la situación macroeconómica, etcétera, y sin embargo las rentas están estancadas, me atrevo a decir, y no soy un experto en el sector inmologístico, que de todos esos costes el que más ha aumentado en los últimos meses es el coste de la energía. Y bueno, pues yo espero que con estos minutos les haya aclarado dudas de que ahora mismo hay soluciones tecnológicas para reducir esos costes sin necesidad de hacer inversión. Nada más, estamos a su disposición. Si tienen alguna duda, pues estaremos por aquí en el break. Y muchas gracias. Gracias, Francisco. Cerramos este segundo bloque con Basilio González, director de logística de Dunas Capital, que nos va a hablar de las perspectivas y los retos para el sector logístico. Basilio. Hola, buenos días a todos. Soy Basilio González, trabajo en Dunas Capital y la presentación que voy a hacer versa un poco sobre el mercado, cómo vemos el mercado actual de logística, las perspectivas para el sector en los próximos meses y qué retos fundamentales vemos dentro de lo que es el ámbito de la logística desde nuestra perspectiva y qué contribución desde Dunas Capital, pues humildemente queremos intentar hacer. ¿De dónde venimos? Bueno, si os fijáis en el gráfico, vemos que venimos de una época, lo que en muchos medios ha sido calificada como la época dorada de la logística en España, ¿no? Yo diría que es una época dorada no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos. Es decir, hay un crecimiento, si os fijáis en los take-ups tanto de Madrid y Barcelona como mercados más representativos en España. En Madrid, por ejemplo, de los últimos 5 años, del 17 al 21, estamos en 4 de ellos en el entorno del 1.000.000 de metros cuadrados. En 2022 no va a ser una excepción, incluso se va a superar este registro. Y ahora hablaremos un poco también del año 2022. Barcelona, lo mismo, registros muy por encima de la media en el largo plazo.
Y en la parte de lo que es inversión vemos también pues, un crecimiento exponencial. Si lo comparamos con los años 2010, 2011, 2012, bueno, cuando digamos puedan surgir determinados nervios, y perdonar un poco la broma, miramos un poco los años 2010, 11 y 12 y seguro que todos a lo mejor ponemos un poco más en perspectiva lo que está pasando ahora, y a lo mejor, bueno, pues aunque hay momentos de incertidumbre, bueno, podemos intentar relativizar estos momentos de incertidumbre. Dicho esto, años donde hemos estado en 1.500 millones, incluso ya alcanzando cotas de 2.000 y superándolos, algo que no se había visto nunca en el mercado logístico. ¿Esto qué supone? El otro cambio que comentaba, un cambio cualitativo. Es decir, logística ha dejado de ser un sector, bueno, pues que se miraba con recelo, ha dejado de ser un sector residual para convertirse en un actor principal de la inversión en España, y sobre todo se ha modernizado absolutamente y sofisticado de una forma donde está al mismo nivel que pueda estar hoy prácticamente en términos cualitativos, oficinas o retail. Perspectivas para el sector. ¿Cómo vemos los próximos tiempos? Bueno, si a todos nos hubieran dicho hace 15 meses que iba a haber una pandemia global, ya estábamos en la pandemia, pero sumado a una guerra, a una crisis energética, a una situación que ha producido una inflación que no se ha visto en 40 años, pues yo creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos prever que 2022 va a ser año récord en las magnitudes que acabo de expresar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que creo que es una buena señal. Estamos ante un sector con una gran resiliencia, que lo lleva demostrando no de forma coyuntural, sino de forma estructural en los últimos 3-4 años. Los fundamentales del año 2022 son espectaculares, pero todos estamos quizá ya mirando año 2023 en adelante. Bueno, es cierto que hay una subida de tipos de interés y que obviar que va a tener un impacto en el sector, pues yo creo que es un poco ponerse las manos en los ojos, ¿no? Y va a haber un impacto. ¿Cuál va a ser ese impacto? Bueno, yo creo que todavía está por ver, ¿no? Hay actores de mercado que ya están prediciendo un 10, un 20% de caída en el sector inmobiliario, en la inversión en España me refiero. Bueno, yo creo que durante estos últimos 4 años hemos estado acostumbrados a perspectivas o predicciones que a lo mejor muy negativas, al final no se han cumplido. Es cierto que en este caso la situación quizá va siendo más diferente y que sí que tenemos que prever que pueda haber una corrección de mercado, pero primero, yo diría, ¿hasta dónde va a ser esa corrección? Vamos a ver si esto se cumple. Y dos, dentro de lo que es el sector nuestro, creemos desde Dunas que va a ser uno de los sectores que definitivamente mejor aguante una posible corrección. ¿Por qué? Primero, porque ya se ha mencionado en otras mesas, que es el crecimiento del e-commerce, y tampoco me voy a extender mucho, dado que hay un diferencial importante todavía entre el e-commerce en España, la tasa de penetración, y la que pueda haber en países como Francia, Alemania, incluso la media de Europa. Con lo cual, hay margen de crecimiento y además va a seguir desarrollándose almacenes es proceso para lo que es el e-commerce. Segundo factor, como decía antes, es un sector maduro, es un sector muy profesionalizado, es un sector donde está entrando muchísimo capital y va a seguir entrando. Es más, se ha incluso convertido, desde nuestra opinión, casi en un sector refugio dentro de lo que es la inversión. Y por último, el nearshoring o el reshoring, hay muchas palabras para definirlo, que al final no deja de ser el traer los centros de producción y los almacenes mucho más cerca al consumidor final, ¿no? Si algo ha demostrado la pandemia, la situación, digamos, de tener a China como casi fabricante exclusivo a nivel mundial, es que es una situación que cuando te llega una situación de estas, pues ha producido tensiones en la cadena de suministro, cuando no rupturas, y problemas de desabastecimiento. Eso tiene un impacto tremendo en las empresas, y de hecho ayer leía un informe de una empresa que se llama BCI en el que establecía que ya el 60% de las grandes corporaciones, tanto americanas como europeas, están pensando ya, si no haciendo, ya realizando este proceso de nearshoring. Habrá que ver, hay dos puntos de vista, lo que es la parte de fabricación, lo que es la parte de almacenes. La parte de fabricación probablemente va a ir más hacia Europa del Este, pero no quita que en España o en la península ibérica pueda hacer, se traigan centros de producción, y
y desde luego donde sí que creemos que va a haber van a cambiar las redes de distribución en muchos casos y va a haber más puntos de apoyo y más posibilidades de fabricar superficie logística en España. Principales retos, uno de los principales retos que podemos ver nosotros en lo que es la logística. Bueno, el sector del transporte o el transporte produce una gran cantidad de emisiones, producen, según el estudio, entre un 20 y un 30% de las emisiones de CO2 y es necesario, digamos, dentro de la logística, realizar un proceso de descarbonización que ya ha comenzado claramente y que va a seguir en esa línea. Una alternativa clara que vemos para lo que es la descarbonización del transporte sería el hidrógeno verde, que al final no es más que el hidrógeno producido por fuentes alternativas. Ya estamos viendo empresas, aunque esto pueda parecer a lo mejor un poco futurista, va más rápido de lo que parece, evidentemente todavía tiene un proceso de madurez, pero ya vemos empresas que están instalando sus propias hidrogeneras dentro de naves para poder suministrar a sus carretillas o incluso a vehículos para hacer logística urbana de corto recorrido. Segundo reto sería la automatización y robotización. Este proceso ya ha comenzado hace años y sobre todo cogió un gran impulso por el e-commerce y lo que supuso el e-commerce, que al final lo que hizo fue multiplicar exponencialmente el número de pedidos, la flexibilidad en el tratamiento de esos pedidos y la rapidez con que se tenía que atender esos pedidos. Creemos que va a haber un proceso, una vuelta de tuerca que va todavía a potenciar más este fenómeno y es la inflación. La inflación va a hacer que la cesta de compra, o los pedidos, sean más pequeños porque el consumidor tiene menos dinero en su bolsillo y va a haber más interactuación, es decir, va a haber mayor número de pedidos. Con lo cual, el proceso de automatización y rotación se va a tener que unir al Big Data para ser más eficiente en todo el proceso logístico. Y por último, reto, comentado antes también en otra mesa, lo que es la captación y retención, no solo es captación sino retención de mano de obra. El sector logístico, los almacenes, todo en general, desde donde lo miremos, en los últimos 20 años ha sufrido un cambio totalmente trascendental. Entonces, se hacen necesarios puestos mucho más cualificados a cualquier nivel, pero ya ha llegado al almacén. En el almacén ahora mismo nos encontramos con naves donde el valor de las instalaciones y la tecnología duplica, triplica, incluso cuadriplica el de lo que es la construcción. Con lo cual se hace necesario tener gente cualificada. Es una mano de obra que no abunda, es más, en determinados lugares escasea y muchas compañías están preocupadas a la hora de su implantación y es casi, si no lo primero, lo segundo o lo tercero que te preguntan. ¿Cómo está la situación de la mano de obra en esta zona, ¿no? Con lo cual se hacen necesario estrategias de well-being donde a los empleados, aparte obviamente digamos de sus condiciones económicas, casi después de eso viene cuál va a ser el estado digamos del bienestar dentro de lo que es su puesto de trabajo, salud, digamos ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual es necesario hacer instalaciones donde se puedan posibilitar ese tipo de estrategias por parte de las empresas. Por último, ¿cuál es la contribución o cómo queremos aportar desde UNAS Capital a todos estos retos a los que se enfrenta el sector logístico? Bueno, nosotros estamos ahora mismo creando 2 parques logísticos, mejor dicho diría, más desarrollos logísticos de última generación en las áreas de Meco y de Noblejas. Nosotros creemos o apostamos por un parque logístico con un concepto holístico que no solo digamos, tenga los mejores estándares en calidades constructivas, en eficiencia energética y sostenibilidad, sino que además posibilite la integración dentro de una comunidad. No queremos que sea algo aislado donde la gente va a trabajar, se va el viernes y no vuelve hasta el domingo. Todo lo contrario, queremos que sea parte de la comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo carriles bici, dotando, digamos, de instalaciones deportivas, con zonas verdes. Queremos hacerlo un entorno agradable donde la gente incluso pueda practicar deporte o pasear el fin de semana. Estos 2 proyectos van a suponer una inyección de 1,5 millones de metros cuadrados en los próximos 5 años y van destinados a naves XXL y megahubs.
queremos destinarlos a lo que es, a ese tipo de instalación, y sobre todo dar la posibilidad y cabida a naves que a lo mejor hace unos años pues eran inconcebibles, pero que cada vez se dan más. Naves a partir de 100, podemos dar la posibilidad de dar naves de 150, de 200 y hasta 300.000 metros cuadrados, porque creemos que la logística va cada vez más hacia ese camino. Y en principio pues esto es todo, y daros las gracias por haber escuchado. Gracias, Basilio. Muy bien. Muy bien, pues con esto cerramos esta primera mitad de la mañana. Os invito, mejor dicho, Inmoquin nos invita a un café. Vamos 25 minutos por detrás de lo previsto. Vamos a estar de vuelta a las 12 menos cuarto, por favor, para afrontar la segunda mesa redonda de la mañana. Muchas gracias. Por favor. Vamos sentándonos. Cerramos puertas. Aquí no hay nadie. A ver, cerrar puertas, por favor. Cerrar las puertas y empezamos, por favor. François, cierra las puertas. Y la última puerta de allí, cerrarla, por favor. Y la de atrás, Jean-Bernard, cierra la puerta de atrás. Bueno, pues ya estamos aquí con la segunda parte. Después de haber repuesto fuerzas, estirado las piernas, echado algún cigarro a los impenitentes, vamos a zambullirnos en la segunda parte de esta intensa mañana con la segunda mesa redonda, en la que se van a analizar desde la perspectiva de los usuarios las instalaciones logísticas adaptadas precisamente a las necesidades de los usuarios. Pero, como ya es habitual, vamos a plantearos antes dos nuevas preguntas. Cogemos el móvil, como antes, y ya tenéis ahí el código que tenéis que introducir en menti.com. El código es el 52720488. Repito, 52720488. ¿Cree que el comercio electrónico seguirá impulsando la actividad inmologística? De momento hay 2 madrugadores, 3. Están equilibradas las dos opciones. Bueno, la verdad es que parece que igualadas las posturas, entre que España aún tiene recorrido para alcanzar el nivel de otros países europeos o que perderá fuelle, aunque seguirá siendo importante. Bien, pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué factor impulsará, en su opinión, la transformación de los activos logísticos a corto y medio plazo? 5 opciones: sostenibilidad, RSC, eficiencia energética, automatización o gestión integral de edificios y domótica. Aquí estarán las respuestas seguramente más distribuidas. Bueno, pues ya tenemos respuestas de todas las opciones. Claramente la automatización y la eficiencia energética suscitan el interés mayoritario, con la sostenibilidad en tercera opción.
Bueno, pues con estas respuestas damos paso al inicio de la mesa y doy paso a Alejandro Rumayor, que es director de Logicor para el mercado español, que es quien va a coordinar esta mesa redonda. ¿De acuerdo, Alejandro? Muchas gracias, Ricardo. Buenos días a todos. A esta segunda mesa patrocinada desde APULE, la Asociación de Promotores, Patrimonialistas y Usuarios. Un pequeño resumen es, esta mañana hemos visto en la primera mesa una perspectiva más de mercado, más financiera, más GIRs, rentas. Luego hemos visto un poco la evolución del sector, lo que nos ha estado contando Basilio, con muy buenas reflexiones. Y en esta mesa lo que hemos juntado es una mesa desde una perspectiva de los almacenes, de la perspectiva de usuario. Es una mesa donde contamos con, empezando por la izquierda, por don Carlos Garrido. Carlos es ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, con 20 años de experiencia en el sector de protección contra incendios. Ha trabajado en empresas de instaladores, durante años ha sido miembro del comité y asociaciones vinculadas al desarrollo y mejora de contraincendios, como CEPREVEN, Tecnifuego y AENOR, y actualmente es Managing Director de COTES, compañía dedicada al diseño, instalación y mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios. Buenos días, Carlos. Nos acompaña también Gregorio de León, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialización en cimentación de estructuras y máster en Ingeniería Ferroviaria por la UNED y máster también en Desarrollo de Habilidades Directivas y Técnicas por AENOR. Desde hace más de 20 años, Gregorio ha participado en proyectos tanto en la fase de diseño como en la construcción en España e internacionalmente, ocupando puestos de dirección, y desde hace 3 años ocupa el cargo de Dirección de Contratación y Delegado Territorial en EIGO. Buenos días. También nos acompaña Rebeca Schulz. Rebeca es licenciada por la SOAS de la Universidad de Londres con máster MBA en el Instituto de Empresa. Rebeca tiene más de 25 años de experiencia en el real estate en el área de expansión, en principales retailers como Tengelmann, Aldi, Amazon, y actualmente ocupa el cargo de Senior Real Estate Manager en Zalando. Buenos días, Rebeca. También nos acompaña Asier Aspe. Asier es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto, MBA por el IE del País Vasco, máster en Urbanismo, máster en Logística Integral, Consejo de Seguridad para el Transporte de Mercancías, y tiene más de 20 años de experiencia ligada al sector del transporte y la logística en toda su cadena de valor. En una primera etapa como responsable de proyectos para Iberia del operador logístico Christian Salvensen, que actualmente XPO, y posteriormente responsable del área industrial y logística del grupo Invisa y vicepresidente de la zona centro y sur de Prologis. Hace 12 años fundó Liderlet, empresa especializada en el desarrollo e implantación de soluciones integrales. Buenos días, Asier. También nos acompaña Ramón Lázaro, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y PDD por el IES, y actualmente es el director comercial de GSE en España. Ha desarrollado su carrera profesional durante más de 25 años en el sector de la construcción, en posiciones técnicas, en desarrollo de negocio, tanto en la parte promotora como constructora. Buenos días, Ramón. Y ya por último, Miquel David. Buenos días, Miquel. Miquel es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y máster por el EMBA, por el IES. Previamente a sus inicios en VGP, desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito de la empresa constructora e ingeniería, participando en numerosos proyectos inmobiliarios para sectores de retail, oficinas y logístico. Desde el año 2019 ejerce de Chief Technical Officer europeo en VGP. Buenos días, Miquel. Bueno, después de esta pequeña introducción y para poner un poco la bola en juego, Rebeca, tengo una primera pregunta para ti. Yo creo que eres la única integrante de la mesa que tiene una visión como usuaria de las plataformas logísticos, ¿no? ¿Cómo ves tú que ha evolucionado la configuración de los almacenes en los últimos años como centros de trabajo sostenible y eficiente, y qué papel juega para el usuario las estrategias de ESG en la operativa diaria del almacén, y cómo aplica algunas cosas que hemos visto en la pincelada esta mañana sobre retención del talento y todas estas estrategias que desde la perspectiva inmobiliaria pues estamos desarrollando, ¿no? Pues sí, primero muchas gracias por invitarme. Pues yo creo que hemos visto todo en los últimos años la metamorfosis de las naves logísticas y de los polígonos, ¿no? Cuando yo llegué a España, pues había unos polígonos donde hasta daba miedo entrar con el coche, donde había baches, tal. Pues hoy en día eso es totalmente distinto. Si pienso en Illescas, donde tenemos nuestra nave en España,
pues el polígono tiene hasta sitios donde hacer fitness, etcétera, y las naves pues algo igual, ¿no? Que eran naves oscuras que hoy en día pues son unas naves altamente tecnológicas, punteras. Ahora mismo nosotros como usuario estamos en una situación muy difícil, pues he visto mucho optimismo aquí. Para nosotros es un tiempo muy difícil, hemos visto la demanda que ha bajado, la gente no compra porque en tiempos como ahora, pues la moda, porque nosotros somos uno de los empresas más grandes de venta de moda online en Europa, pues la moda es un tema secundario donde la gente pues si tiene que ahorrar, pues ahorra por primero, ¿no? La demanda ha bajado, las rentas van a subir, por lo que he visto, los costes están subiendo y estamos en una ecuación muy difícil de cómo satisfacer, pues, cómo mantener nuestros clientes contentos, ¿no? Y sin subir los precios, porque si subimos los precios la demanda va a bajar más aún. Y cómo podemos mantener business case de nuestras naves y de nuestra logística, ¿no? Que estamos trabajando en 25 países con una logística pues, europea. Por lo tanto, pues, estamos concentrándonos en nuestro DNA, en nuestra política de empresa que se basa mucho en la sostenibilidad, que para nosotros es muy, muy importante. No solamente política de empresa, también un poco, bueno, fundamentalmente también un tema de costes y de cómo atraer trabajadores a nuestras naves. Estamos usando este tiempo ahora mismo de no crecer tanto como quizás hace un año, en mejorar aún y pensar cómo podemos mejorar aún, que creo que hay mucho camino todavía por recorrer, nuestras naves y nuestras instalaciones. Nosotros queremos bajar nuestras emisiones de CO2 en un 80% hasta el 2025. Comparamos con el año 2017. Es una meta muy competitiva, es muy difícil, pero lo queremos hacer porque nosotros, como empresa alemana, para nosotros es un tema absolutamente importante. Yo creo que nosotros solos va a ser difícil que lo logremos. Yo creo que el futuro va cada vez más por colaborar con los que nos hacéis las naves, nos alquiláis las naves, compartir costes, compartir ideas, ver un poco qué es lo que podemos hacer para mejorar, ¿no? Es que estoy ahora mismo negociando una nave en Holanda, donde están un poco más por delante quizás que en España, y estamos mirando, pues esta empresa pues ha hecho hasta naves que están totalmente fuera de la red eléctrica, ¿no? Es una cosa muy novedosa, solo se abastece con energías sostenibles, por ejemplo con energía solar, con baterías, energía de vientos, pues tienen es bastante complicado, pero lo han logrado, ¿no? Entonces, nosotros en el proyecto que tenemos en Holanda, pues estamos mirando este tipo de soluciones, ¿no? Que pasa por, obviamente, placas solares que conocemos todos, aislamiento de edificios, energías renovables de todo tipo. Estamos con las certificaciones. Yo luego creo que vais a hablar más sobre estos temas, ¿no? Pero para nosotros esto es fundamental. Queremos buenas naves, queremos naves que nos ahorran energía, que sean naves también, un tema que salió antes, que para nosotros también es importante, y ahí va el tema del personal. Naves, para nosotros las naves, más que naves logísticas, son tiendas, ¿no? Lo llamamos casi tiendas, con mucha luz natural. Si habéis alguno trabajado en una nave de estas, que yo vengo de una jornada de 3 días, que consideramos importante que todos nuestros trabajadores pasan un tiempo en una nave de estas y se agradece mucho la luz natural, ¿no? O sea, más que pistas de paddle que a lo mejor nadie usa o no tienen ni tiempo de usarlo, pues cosas como pues, luz natural, zonas fuera donde se puede tomar el sol o comer la comida al aire libre, pues todo esto estamos intentando implementar cada vez más en nuestras naves. Y
aparte de tener pues, cuartos para descanso para las mujeres que están embarazadas, cafeterías interesantes donde se puede tener un intercambio con los compañeros, con comida que se pueda comer, que sea buena, o incluso relación con otras naves en el polígono, ¿no? Lo que dijo Manuel antes, el Park Life, pues yo creo que son temas importantes para que el personal se siente atraído, ¿no? Por una empresa como la nuestra. Yo creo que son estos los puntos donde estamos trabajando. Yo no quiero tampoco, hay más gente aquí, no quiero acabar a todos los minutos, pero yo creo que los tiempos ahora van cada vez más pues, en concentrarse en eso, en el Environmental and Social Governance, ESG. Environmental, pues mejorar nuestros edificios con la tecnología que hay, y atraer al personal y intentar ofrecerles una empresa atractiva, ¿no? Donde trabajar. La verdad es que muy interesante, muchas reflexiones que nos invita además a que desde una perspectiva de promotores, constructores o instaladores hagamos una reflexión conjunta de cómo los almacenes os están ayudando en la retención del talento, ¿no? Has hecho hincapié en temas muy, muy interesantes, en temas sobre todo de iluminación, que me da, Sier, poderte un poco preguntar, ¿no? En todo lo que comentaba Rebeca sobre temas de iluminación natural, temas fotovoltaicos, ¿no? Y viendo un poco la subida de costes que se está generando, vosotros como especialistas en este campo, ¿cuál es el impacto real y efectivo en la implementación de los sistemas de iluminación inteligente y eficiente, el LED? Y desde el punto de vista usuario de una plataforma logística, ¿cómo se puede, ¿no? cuantificar el ahorro? ¿Y qué posibilidades de automatización y mejoras en los sistemas de iluminación actuales y la adaptación a las nuevas exigencias de las certificaciones ambientales LED o BREEAM, ¿no? Bueno, desde una mesa como la que hemos intentado conformar hoy, con una perspectiva de usuario, hemos tenido a la valiente Rebeca y alguna persona más, algún representante más de empresas en este foro. Sí que es cierto de que bueno, hay una serie de medidas en un momento coyuntural difícil donde nos están hablando hoy de incremento de costes energéticos, un incremento brutal, con datos concretos que se preguntaba antes. Pues mira, desde que venimos haciendo estudios y algunos hemos trabajado con fondos que tenéis patrimonio que actualizar, que también es otra de las cuestiones que ha sacado Miguel Monreal hoy para debatir, ¿no? de medidas concretas y cómo obtener retornos. La subida del coste energético en los últimos 3 años se ha duplicado. El coste del término energía, el término potencia, las diferentes tarifas de usuarios que estamos analizando, vemos que de cifras de 13, 14 céntimos el kilovatio hora estamos en más del doble, ¿no? Esto, de alguna medida, requiere de actuaciones que en obra nueva ya se están llevando a cabo y en edificios existentes pues surgen nuevas oportunidades. Desde una perspectiva del usuario, y perdonadme el atrevimiento porque lo he sido en su día, en un operador logístico, básicamente cuando abordas una cuestión de este tipo tienes que apoyarte o tienes 3 palancas, ¿no? Una es cómo parar o qué medidas poder adoptar para controlar este incremento de coste. La segunda es cómo racionalizar esa medida. Y la tercera es buscar oportunidades. ¿Con quién? Con la propiedad, ¿no? Oportunidades y puntos de encuentro, que con algunos fondos que tenéis patrimonio en su día, y tú lo recordarás bien, hemos manejado. Pues esas medidas que abordábamos en proyectos como tiene Logicor, como tenía el Prologis Lighting Smart europeo, o otros fondos como Merlin que tienen patrimonio, con la idea de dar los datos concretos, pues una medida de una actuación, por ejemplo, en la renovación de un sistema de iluminación, no poner esto de poner luces LED, sino poner un sistema inteligente de iluminación que tenga una serie de premisas y una escalabilidad y una funcionalidad de cara al usuario, pues una inversión que puede estar rondando en costes de ratio 4 a 6 euros metro cuadrado, que sería pues quitar lo existente e instalar lo nuevo, por simplificar, con los datos actuales de costes energéticos. Y en una nave estándar de 25 o 30.000 metros cuadrados estamos viendo que los ahorros anuales en términos, o mensuales, mejor dicho, en términos de menor renta, que esto es interesante,
pasábamos de los 20 céntimos de euro menos a 30 a 50, 60 céntimos de euro metro cuadrado mes menos de renta. Con una inversión, estamos hablando, para que os hagáis una idea, de con una inversión de un coste de lo que hablábamos, de 6 euros metro cuadrado, en menos de 7-8 meses en un operador que tenga un uso de 2-3 turnos, la va a retornar. Es decir, son esta serie de medidas que a veces puedes echar en falta, como has comentado en algún foro, Rebeca, decir, oye, entiendo que puede que suban las rentas, entiendo que, pero bueno, ¿qué medidas concretas? Esta es una, que son compatibles con todos los aspectos relacionados con las certificaciones medioambientales que comentabas antes, el LEED, el BREEAM, en algunos puntos, no en todos. Hay que controlar otras variables que a veces, y que se está mejorando, sobre todo en las obras nuevas, en los pliegos, que podremos comentar todo, que tiene que ver con el tema de useful de los inmuebles, tiene que ver con la contaminación lumínica, otra serie de valores, ¿no? Otra serie de variables. Pero en términos concretos, los retornos que veíamos antes de 2-3 años están pasando a bajar de 1 año de la inversión. Obviamente muchos diréis, bueno, eso es en inmuebles existentes, hay un foro importante también de proyectos de obra nueva en los que estamos todos inmersos y en eso ya se están haciendo cosas. También quería aprovechar el foro y se pueden hacer más. Digamos que cuando hablamos, por ejemplo, llevándolo a nuestro terreno líder LED, de poner LED, yo creo que ya ahora estamos en el Smart Lighting o en el LED 2.0, no en el 1. Es decir, poner un sistema de iluminación inteligente que se adapte a las necesidades del usuario y que se adapte en un concepto de diseño, como promotores. Es decir, qué medidas estándar escalables en una promoción a riesgo tengo que adoptar para que puedan incorporarse como arrendatarios diferentes o múltiples tipos de actividades que no vamos a saber cuáles son. Es decir, yo exactamente puedo tener una actividad de alimentación, puedo tener una actividad de mercancía general, puedo tener un paquetero, puedo tener... Es decir, tengo que contar con sistemas, y ahí adquiere la importancia, y diseño que sea compatible con el máximo número de posibles inquilinos, de manera que si soy capaz de atraer por el proyecto que desarrollo a un inquilino, el CAPEX de acceso o de entrada de adecuación del inmueble sea el mínimo posible, ¿no? Yo creo que además es un punto de reflexión muy bueno sobre la mejora de las plataformas logísticas antiguas, construidas, que necesitan CAPEX, que necesitan ajustarse a las nuevas necesidades de los usuarios. Y eso también nos lleva a la parte de instalaciones más en protección contra incendios, Carlos, que es, yo creo, el gran punto que desde Apule estamos viendo, estamos revisando, y es una de las grandes preocupaciones de los usuarios y de los promotores inmobiliarios. Entonces, y estamos viendo ahora que se está produciendo una revisión del reglamento de protección contra incendios. Ahora mismo hay un borrador que ha generado en el mercado mucho revuelo. ¿Cuál piensas tú que son los principales asuntos y novedades que nos podemos encontrar en la revisión del reglamento y cómo puede ser su influencia en el desarrollo tanto de los futuros proyectos que van a hacer como también desde la perspectiva usuario? ¿Cómo puede afectar estas revisiones a la operativa de los almacenes, ¿no? Bueno, vamos a ver, buenos días a todos. Sí, efectivamente el reglamento de seguridad contra incendios en edificios industriales está en fase, digamos, hay un borrador y ha generado cierta preocupación, especialmente en el entorno del sector logístico, y en este momento está en fase de estudio de alegaciones, ¿no? Bueno, lo cierto es que el reglamento de incendios anterior, desde 2004 me parece, o sea que bueno, viene bien que la cosa se renueve un poco. Ha generado alguna preocupación, como tú bien dices, en especial porque bueno, hay una consideración sobre el riesgo de los edificios de almacenamiento, que digamos que ahí tiene ahora una consideración más fuerte que antes, ¿no? El famoso riesgo medio que todos manejábamos en edificios de almacenamiento, pues posiblemente en muchas ocasiones pase a ser riesgo alto. Eso está en fase de alegaciones, como os digo, entonces tampoco posiblemente eso se depure. Yo creo, viendo un poco desde el punto de vista optimista, que el reglamento tiene muchas cosas que nos van a ayudar a todos los que estamos aquí. En especial, lógicamente, las empresas que nos dedicamos a la protección contra incendios de forma, digamos, especializada, tenemos la responsabilidad de ayudar a que esas tensiones que hay en el mercado logístico, que la parte de incendios no sea una, es decir, a nivel de costes,
a través del conocimiento que tengamos las empresas y de las soluciones que el reglamento abre, nosotros tenemos la capacidad, o debemos tener la capacidad de ayudaros para que eso no sea un punto de tensión. ¿Veis? El reglamento, independientemente de esas consideraciones que yo creo que se van a pulir seguramente, había mucha preocupación sobre el tema en especial de las naves famosas multiinquilino y de cómo el incremento de su nivel de riesgo puede afectar negativamente, por ejemplo, a una recolocación de una de las partes del edificio, ¿no? Bueno, eso evidentemente, si se considera un riesgo mayor, es posible que haya alguna afectación negativa. Lo cierto es que el propio reglamento, y yo entiendo que en este caso el Ministerio eso lo sabe y no puede afectar tan negativamente a un grupo tan importante, el reglamento ya de hecho da un pie para tratar de solucionar esas situaciones. De hecho, me parece que es una de sus primeras disposiciones adicionales, de las primeras, habla de que cuando las cosas en un edificio que ya existe no sean completamente adaptables a la nueva situación, el propio usuario podrá aportar las adaptaciones razonables, y habla de una palabra razonable, al edificio. Eso, para nosotros, para los que nos dedicamos a esto de los incendios, es un punto que nos da, digamos, la seguridad de que podremos ayudar en esto. El reglamento es además un reglamento que no es solo prescriptivo, es decir, evidentemente hay una lista de cosas que se pueden hacer y no complicarse la vida, pero también hay una abertura a las soluciones de seguridad equivalente, que muchos conocéis, muchos que estamos aquí los conocéis, a los estudios prestacionales y, en definitiva, digamos, a través del conocimiento y de la especialización, yo creo que sí podemos ayudar y que eso no sea un punto, digamos, de dolor para el sector. Yo estoy absolutamente convencido. Y luego hay otro tema que a ver, entiendo que lógicamente los reglamentos también, y aquí estamos en la parte, digamos, del usuario, no podemos olvidar que se hacen o se elaboran, digamos, de cara a mejorar la seguridad de la empresa que está ahí dentro y que tiene que mantener sus condiciones de trabajo, tiene que mantener su disponibilidad, la continuidad del negocio, etcétera. Y para eso yo creo que el reglamento, independientemente, ya os digo, de las pequeñas cosas que se pulirán, creo que va a ayudar. De hecho, en muchas de las disposiciones que aparecen en él, se mejoran o se facilitan en algunos aspectos recorridos de evacuación, se facilitan superficies máximas de los sectores de incendio. En fin, yo creo que el cóctel entre incremento de seguridad, que es fundamental, y la responsabilidad de los que nos dedicamos a esto de continuar con un nivel de costo razonable que no suponga un problema, digamos, para el sector, yo creo que eso no va a ser en absoluto un problema, sino todo lo contrario. Y luego hay un tema que ha salido antes, no sé quién lo sacó, de tema sostenibilidad, eficiencia energética, etcétera. Bueno, tenemos que tratar de hacer que los sistemas de incendios, que a veces están ahí apagaditos y nunca hacen nada, también ayuden. En ese sentido, me ha venido a la cabeza, estoy pensando, por ejemplo, en la ventilación natural, a través de los exutorios en cubierta, la iluminación natural, que comentaba Reca, que también es muy importante, y en ese poquito, yo creo que también las instalaciones de protección contra incendio pueden aportar un pequeño grano de arena para que el nivel de inversión que hay que hacer en un edificio de este calibre, que ya habéis contado todos muy bien, sea ajustado y que equilibre un poco, digamos, el coste con la necesidad de seguridad de los inquilinos. En fin, no sé si he contado mucho rollo, no me quiero meter en mucho detalle técnico porque es un rollo. Muy interesante, porque además yo creo que hay en tema de protección contra incendios es una cosa que estamos alineados, patrimonialistas, promotores y usuarios, claro, ¿no? Todos estamos preocupados en que las naves no se nos quemen, evidentemente, con una preocupación prioritaria es primero la protección de las personas y luego la protección de los activos. Pero estamos perfectamente alineados, tanto el usuario como el promotor y el propietario, ¿no? Y yo creo que ahí es que la administración entienda que ese interés común, claro, nos puede llevar a diseños de almacenes que sean más eficientes desde una perspectiva usuario, mejor protegidos y más adaptados a las nuevas necesidades de almacenamiento, ¿no? Entonces, encontramos sectores o pasillos de evacuación de 50 metros que son desde hace 20 años y que, claro, aplica lo mismo a un local comercial que a una nave, exacto, totalmente diáfana, ¿no? Entonces, ese entendimiento por parte de la administración nos hallará. Yo creo que ya te digo, hay, digamos, puntos de apertura, que no es un reglamento muy cerrado, afortunadamente, porque si no, posiblemente nos veríamos todos enredados en un agujero pequeñísimo, ¿no? Hay abertura al conocimiento, a las soluciones prestacionales, a las soluciones de seguridad equivalente, que yo estoy convencido que los que nos dedicamos a esto vamos a ser, digamos, socios, por así decirlo, de todos vosotros para que esto
para que esto continúe y mejore la situación final de los edificios. Y además también la reflexión que has hecho sobre cómo los sistemas de protección contra incendios pueden ayudar a tener edificios cada vez más verdes, más sostenibles, es un punto que no ha estado encima de la mesa. Siempre hemos estado preocupados en iluminación, jardines verticales, etcétera, y sí que es un tema para recoger ese guante que nos lanzas y que lo tengamos en cuenta, ¿no? Oye, ya hemos visto un poco la parte de usuario, la parte de instalaciones, pero un poco en toda la cadena inmobiliaria, ¿qué pasa un poco con la construcción, ¿no? Gregorio, hemos visto una transformación del sector en los últimos años impresionante, tanto en la evolución, la configuración de los almacenes como en los procesos constructivos, ¿no? ¿Cómo ves tú que ha evolucionado en los últimos 10 años para adaptarse a ese cambio en las necesidades de almacenamiento, cambio en las necesidades de consumo? ¿Cómo se ha adaptado desde el punto de vista de una constructora adaptarse a estas nuevas modalidades? ¿Y qué destacarías puntos que desde una perspectiva de una constructora ayuden a ser altamente competitivos para adaptarse a estos cambios, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Gracias a Cadena Suministro por la invitación y encantado de estar aquí nuevamente en nuestro colegio. Bueno, nos ha tocado a Ramón y a mí la parte de constructora y nos vamos a ir dividiendo un poco el trabajo. Sí me gustaría resaltar del punto de partida del que venimos, de hace 10 años. Como comentaba Rebeca, venimos de polígonos que daba miedo entrar, una vez que no tenían ningún tipo de soporte tecnológico y ausencia casi absoluta de protección contra incendios. Entonces, dicho esto, ha habido una evolución, por ejemplo, desde hace 5 o 6 años hacia acá, uno de los factores que no hemos visto tensionados es en la disminución del plazo de construcción. Primero voy a comentar un poco lo que han sido las externalidades que nos han obligado a modificar nuestra conducta y luego hablo de qué fortalezas debemos tener para poderlas afrontar. Los plazos de ejecución, hace 5 o 6 años pues hablamos de una nave, pongo un ejemplo, de 50.000 metros cuadrados, hacerla en 12, 14 meses, era lo normal, lo habitual. Hoy en día le planteas a cualquier desarrollador hacer una nave en 12 meses y está fuera de la licitación, no entras. Entonces ahí tienes ya un elemento que te obliga a modificar tu forma de trabajar. Esa misma velocidad nos incita, los desarrolladores meten, para pedir licencia, meten un proyecto básico, solicitan licencia y luego durante la marcha, bueno, se presenta un proyecto de ejecutivo administrativo y durante la marcha hay que desarrollar un proyecto de ejecución con todo lo que se está desarrollando realmente. Esto hace también que exista una vinculación muy íntima entre la ingeniería que se contrata y la constructora. Tiene que haber un lenguaje de alto nivel y muy fluido. El constructor debe entender perfectamente toda la fase de diseño. Luego también lo que comentaba Carlos, nos hemos visto enfrentados a nivel de diseño, hablo de aquellas opciones que van a riesgo, es muy restrictivo el reglamento, entonces claro, ¿por dónde sales aquí? Esa recomendación que tenemos que darle al desarrollador, esto es preferible que no lo haga. Esto sí, claro, es una casuística muy potente porque es un reglamento muy restrictivo que no ha acompañado, la evolución del reglamento ha estado de lejos acompañando la evolución del sector. Y la pinta que tiene el borrador que está presentado no es muy buena, pero entendemos que va. Bueno, yo creo que la cosa, espero que la cosa finalmente se pulirá lo malo y se quedará lo bueno con toda seguridad. Otro elemento a lo que nos hemos estado sometidos es al formato de contrato en promoción delegada. Es un contrato holístico que abarca muchas responsabilidades y que requiere conocimientos no solamente técnicos, también conocimientos jurídicos, conocimientos de gestión urbanística. Porque aunque vengan también bastante desarrollados con tu cliente, no dejas de ser corresponsable y tienes que entender lo que está pasando ahí y cuáles son las posibles consecuencias. Luego también algo que nos ha hecho evolucionar mucho son los pliegos técnicos cada vez más exigentes. O sea, son pliegos técnicos que si miramos de hace 8 años, 2 folios, 3, habla de las carpinterías en las oficinas, cosas muy elementales, y hoy por hoy son pliegos de 50, 60 páginas con un contenido técnico bastante amplio. Y que si encima le metemos el contenido del inquilino, porque cada vez, como esa inversión a riesgo va bajando, pues nos enfrentamos a obras que están comenzando y que tenemos que solapar el pliego del inquilino con el pliego del fondo. Y luego también otro factor, otro input que tenemos es que son desarrollos muy grandes, parcelas de 50, 60, 100, 150.000 metros cuadrados, y a nada que te des cuenta tienes un ferrocarril por un lado, tienes un arroyo que te pasa por el otro, tienes un tendido de media tensión que te atraviesa la parcela. Entonces, claro, tienes ahí dentro
un melón que hay que saber gestionar, o sea, que tienes que aportar. ¿Cómo evoluciona la empresa constructora? Pues esto sí se ha venido, desde que estaba de jefero hace 20 años, sí se nota que el grado de especialización es importante. O sea, no vale un equipo de obra que haga residencial, que lo metas en una nave, eso hoy en día es inviable. El que te hace una nave, te hace una nave, el que te hace un hotel, te hace un hotel. Puede tener una capacidad importante de gestión, pero el conocimiento concreto de la cosa es fundamental. Luego también la formación interna. O sea, ese equipo altamente especializado, que en un principio está cubierto por las personas más experimentadas de la empresa, hay que trasladarlo al resto de personas con más junior, menos experimentadas. Entonces tienes que tener un plan de formación interno que sea capaz de trasladar ese conocimiento y esa forma de hacer las cosas a las nuevas incorporaciones. Un tema muy importante que nos hemos visto obligados y derivados de esa promoción delegada es el contar con una oficina técnica muy potente. Una oficina técnica que dé soporte a la fase de licitación y también soporte a la fase de ejecución. Y digo esto, una oficina técnica conformada por especialistas, geólogos, estructuristas, expertos en cubiertas, en fachadas, en instalaciones, que den un valor añadido a esa oferta que se entrega para ganar un grado de competitividad, porque si te basas netamente en el pliego y no ofreces ninguna variante, ningún aspecto paralelo, pues también el mercado suele dejarte fuera. Hay que añadir un valor en la fase de estudio. Y luego en la fase de ejecución, como siempre surgen cosas, esa experiencia centrada en esa oficina técnica es importantísima, porque tienes un caso, un tema que te pasó en Barcelona, eso lo recoge la oficina técnica. Oye, mira, en la cubierta tuvimos este problema con las pendientes y tal. Pues si me pasó en Madrid, ya ese caso lo tengo ya resuelto. Entonces no vamos a inventar, ya lo tenemos y bueno, es un centro, digamos, es el cerebro operativo del conocimiento de la empresa. Otro tema que nos hemos también tenido que adaptar es al incremento de costes. Hemos vivido un año y medio terrible con contratos leoninos y bueno, ahí haciendo malabarismo. Y si las empresas que financieramente hemos estado sanas, hemos podido cubrir un poco en medida ese aspecto porque hemos podido adelantar las compras. Entonces, te ves forzado, hoy en día una empresa en estos entornos de inflación o de incertidumbre que no sea capaz de adelantar ciertas compras estratégicas, pues te metes en un riesgo que es inasumible, o sea, es un riesgo bastante potente. Luego, también tener, lógicamente, un departamento propio de calidad y salud, eso es importante porque igual antiguamente era el que estaba en la obra, pues tenía tu certificación ISO, pero era rellenar crucigramas, no tenía un contenido. Hoy en día todo lo que se desarrolla a nivel documental tiene un sentido, que es quizás menos volumen, pero todo va orientado. Tienes un problema en la obra y lo detectas rápidamente. O sea, es muy operativo. Y tenemos un departamento, bueno, y la seguridad también. Por ejemplo, Nego para nosotros es fundamental y parece un tema, pero es que la forma en la que hacemos las cosas eso es innegociable. Y es necesario un departamento que no solamente se encargue de vigilar, sino de formar a todos los trabajadores para que las cosas se hagan pues, como debe ser, lo mejor posible, y evitar accidentes. Porque con las prisas también hay tendencia a incrementar la accidentabilidad. Y bueno, un poco eso, la transformación que hemos vivido pues ha sido en esa Yo creo que es muy interesante, has tocado muchísimos puntos de especialización, de mejora en los técnicos, de el cambio en el modelo de relación a través de la promoción delegada, pero has tocado el gran punto que a todos nos preocupa, costes de construcción, sí. ¿no? Y ahí, Ramón, creo que te voy a preguntar la parte que no es cómoda, ¿no? Al final vosotros como constructoras, ¿qué medidas, ¿no?, estáis llevando a cabo para ayudar a soportar el incremento de los costes de construcción? ¿Y qué papel, ¿no?, puede jugar la constructora tanto en el aumento de esos costes con la mejora que puede implicar la construcción para el operador, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú estas medidas, estos cambios? Bueno, tu pregunta luego te contestaré lo que pueda contestar, para que también sepan, ¿no? Antes de empezar, bueno, estoy encantado de estar aquí con Ricardo y Cadena Suministro y aportar de mi grano de arena. Yo creo que el técnico de sonido está un poco volviéndose loco porque hay un rum de fondo que molesta un poco y creo que a lo mejor es porque están encendidos los adriles. O sea, a lo mejor por ahí va entrando, igual si se apagan se consigue eliminar, pero bueno, eso ya diréis. No se apaga, pero bueno, es para intentar mejorar. Hoy hablamos aquí de operadores, ¿no?
Y yo, como representante de una empresa constructora de nivel europeo, pues siempre tengo la visión global. Cada uno estamos en un eslabón de la cadena de suministro, por un lado, pero se puede hacer una analogía de una cadena de valor, ¿no? en el cual pues el punto principal es el operador, pero el operador también tiene sus clientes y todo esto, ¿no? Entonces, desde este balcón yo puedo ver un poco más arriba, un poco más abajo, y puedo tener mi opinión de todo. Y sobre todo intento pensar en vosotros, ¿no? En este caso, y más hoy, ¿no? Eres la única representante, con lo cual te ha tocado hablar mucho de tus problemas o tus ejemplos, pero vamos a intentar ir en ello. Vengo sobre todo a escucharos qué queréis para poder pensar un poco más allá. También me ha hecho gracia un poco el tema de las encuestas que has hecho, eran muy divertidas. Hay un punto que lo he encontrado interesante. En la primera de ellas se hablaba de qué era lo que más iba a marcar la tendencia de la hemologista el año que viene y tal. Y estaba con un compañero al lado que me ha dicho, oye, yo he votado a la evolución de la demanda. Y en cambio he salido muy perdedora, ¿no? Había tipos de interés, costes de construcción, etcétera. Falta de suelo tampoco es muy importante. Pero tiene toda la razón. O sea, no hemos pensado bien en que todo se va al garete si no tenemos demanda o si no hay demanda de los compradores. Y si hay demanda, todo irá bien. A pesar de que haya tipos de interés altos, a pesar de que los costes sean altos, si hay demanda, se harán, como sea, como se hacían hace muchos años con costes altísimos y tipos de interés altísimos. Entonces, nuestra labor es, primero, esperar que haya demanda y, segundo, hacer lo posible para adaptarnos a lo que queréis. Lo único que podemos hacer las constructoras, y yo creo que todos en general, es adaptarnos. Como todos sabemos, hay proyectos, muchos de ellos especulativos, en los cuales no hay operador, no hay por dónde tirar, y afortunadamente pues hay unos estándares que son de obligado cumplimiento. Pero también es cierto, hemos oído en la mesa anterior, que los promotores, inversores, cada vez menos vais a hacer cosas a riesgo, a no ser que esté una zona asegurada, una zona de más. Con lo cual ahí toca un poco acercarse. O sea, tendréis que ir más a más largo plazo para no poder cerrar un contrato que se pueda entrar en 6 meses. Igual hay que esperar 1 año y medio, porque antes hay que hacer un proyecto que os convenga a nivel de inversión, que además se pueda trabajar desde el inicio, se pueda acordar todo, hacer un proyecto a medida en vez de un especulativo. Porque si vamos a los especulativos, ahí viene el tema, lo único que nos toca con la subida de costes es intentar minimizar, o sea, ir a mínimos, a ver qué podemos hacer para que luego pueda adaptarse, y durante el proceso nosotros y todos estar abiertos y ser flexibles a los cambios que puedan venir durante el proceso de construcción. Eso es, escuchar, adaptarse, ser flexibles y también tener contratos con nuestros clientes que prevean esa flexibilidad, que no sean un coste para uno, sino o sea, es algo que nadie se haga perjudicado, que todo el mundo pueda asumirlo sin problemas y abiertamente. Por lo demás, decía, hemos de escuchar, hemos de investigar, hablaba que hemos de prever, proponer cosas, y que hemos de proponer a vosotros y luego a los operadores, cosas que creo son inteligentes, valoradas, justificadas, y temas que siempre desemboquen en la mejora del operador, algo que realmente sea una mejora para vosotros. Lo que no os importa, lo que no os incumbe tanto, como son temas más técnicos, más de temas ocultos que no vais a ver, eso ya nos encargamos de reducirlo y hacerlo lo más técnicamente posible que se pueda hacer. Pero los temas de más, creo que he apuntado 5 ejes. Uno es que mejoren la operativa, otro es que mejoren los costes, incluyendo temas de energía y demás, temas de calidad del trabajo, de los trabajadores que están allí, temas de imagen de la empresa que está operando tanto que la coopera como la que es propietaria del inmueble, y temas de compromiso con la sociedad. Los 2 primeros son operativa y costes, que al final es un poco lo mismo de siempre, eso siempre se ha tenido en cuenta, pero los 3 siguientes son ESG, son compromiso con la sociedad, medio ambiente, el tema de calidad del trabajo, que estén contentos, que tengan luz natural, que tengan servicios de recreo, de tiempo libre. El tema de imagen, la imagen, hombre, es importante, pero es que además es imposible que no se tenga en cuenta. La imagen, cómo se transmite, pues oye, siendo comprometidos, teniendo medidas que sean eficientes, que aporten algo a la sociedad, que reduzcan consumo. Y me he apuntado lo del 80% de reducción de emisión de CO2 en el 2025. Es un objetivo importante, pero
pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos. En definitiva, no tengo muchas recetas, pero nuestro trabajo es intentar cumplir y hacer cumplir lo que nos pedís para que vosotros estéis contentos y aportar nuestro granito de arena. Además, yo creo que has hecho también una reflexión muy interesante, ¿no? El pensamiento conjunto de promotores, de usuarios, de constructoras, ¿no? Y ahí está un poco, Miguel, tu punto de vista de promotor, ¿no? Hemos estado viendo, oye, cómo afecta desde una perspectiva de usuario, de instalaciones, de construcción, y vosotros como promotores, ¿cómo veis que todas las iniciativas, ¿no? La mejora de la eficiencia de los inmuebles, las mejoras de ESG, ¿cómo lo estáis integrando en vuestros desarrollos inmobiliarios? Y cómo ves que estas iniciativas, desde un punto de vista de mejora para la operativa del almacén, también a vosotros, ¿no? ¿Cómo mejora eso vuestra perspectiva como promotores, ¿no? Ante nada, gracias por la invitación. A mí me ha sorprendido un poco la primera de las mesas. Evidentemente, sobre las medidas se han estado comentando un poquito todas las iniciativas que estamos nosotros integrando ahora mismo en nuestra operativa. Me ha sorprendido las dudas que se han expuesto en la primera mesa sobre los compromisos a nivel de sostenibilidad y ESG. En nuestro caso, la apuesta de UGP es rotunda en ese sentido. O sea, entendemos que no cabe elección en ese sentido. A nivel de beneficios para el usuario son clarísimos. Como comentaba Rebeca, ayudamos al cumplimiento de esos objetivos que tanto a nivel políticas internas con respecto a ESG, en todo lo que respecta a cumplimiento de compromisos con el European Green Deal. O sea, todo esto evidentemente son temas que nosotros, cumpliendo con esos requerimientos, también ayudamos al usuario. Les damos un entorno de eficiencia y sostenibilidad energética para que puedan desarrollar su actividad, minimización de consumos, reutilización de recursos, o sea, todo es utilización de energía verde. Todos estos temas, lógicamente, ayudan al usuario. En nuestro caso también, beneficios que aportamos al usuario, ayudamos en su transición a la movilidad sostenible. Es un tema que también entendemos que es un imperativo que va a ser, no digamos que es inevitable para cumplir con los requerimientos también del EU Green Deal en los próximos años. Y como también se ha comentado durante las presentaciones y en el debate, pues en la mejora del ecosistema de trabajo para ayudar a la retención de talento. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Pues estamos ahora mismo en un proceso de adaptación de nuestros estándares de construcción y de nuestros procesos para integrar, o sea, desarrollar activos de alta sostenibilidad lógicamente acreditada mediante certificaciones. En nuestro caso, los sellos verdes que utilizamos son BREEAM y DGNB. DGNB en función del país. En los mercados de Alemania, algunos países de Norte Europa y Austria utilizamos DGNB, y en el resto BREEAM. La calificación mínima que exigimos es Excellent para el BREEAM, y en el caso de DGNB es Gold. A su vez, también los activos que desarrollamos tienen que cumplir con los requerimientos de EU Taxonomy, con todo lo que eso supone. Y todos los elementos que hay que tener en cuenta desde el momento de compra de suelo. O sea, son temas que tenemos muy presentes y muy en cuenta. Y también la certificación energética, hacemos una certificación energética de nuestros edificios, del conjunto del edificio, con el objetivo de obtener una valoración, un rating A, para también de cara a todo esto, pues al final lo que tienes o lo que conlleva es diseñar y construir con eficiencia energética, minimizando consumos, reutilizando recursos, aguas pluviales para riego y para lavabos, y el tema, lógicamente, de exigir un origen sostenible para los materiales que se emplean en la construcción y hacer una evaluación del impacto ambiental que tienen nuestros proyectos. Todo eso, evidentemente, es lo que va asociado a cumplir con estos requerimientos y certificaciones. En segundo lugar, también estamos integrando lo que son las energías renovables dentro de nuestros edificios, principalmente instalaciones fotovoltaicas, como se ha comentado también en las presentaciones anteriores. Disponemos de un vehículo específico que se encarga dentro del grupo, que da asesoramiento especializado a nuestros usuarios para obtener, digamos, o maximizar el rendimiento a nivel depende del perfil de usuario, a nivel de consumos.
diseñamos nuestros parques preparados para dar un 100% de cobertura al vehículo eléctrico, que como comentamos antes entendemos que va a ser pues inevitable ir hacia un crecimiento exponencial en lo que a este tipo de transporte y de vehículos se refiere. Y prestamos también muchísima atención al cuidado y al diseño del entorno de nuestros parques, al paisajismo que integramos en nuestros parques. Normalmente nosotros intentamos hacer zonas verdes, parques con mucha zona verde. Le damos una atención muy especial al cuidado de esas zonas verdes y, lógicamente, también parques grandes. Tenemos zonas recreativas y donde ofrecemos servicios también al usuario, mejoras en la diversidad, creación de biotopos, todos estos temas, este tipo de iniciativas puntuales también a nivel de proyecto, como cubiertas ajardinadas, la fachada verde, todos estos temas que ya se han ido comentando, pues esto lo estamos integrando también en nuestros proyectos. Evitación de todo lo que es combustibles fósiles, como el gas, y como comentábamos, solo exclusivamente suscribimos contratos de energía verde para nuestros edificios. Al final, todas estas iniciativas lo que redundan pues es en la línea de los beneficios que comentábamos a nivel de usuario. A nivel de empresa promotora patrimonialista, pues lógicamente también todas estas iniciativas contribuyen a nuestro beneficio a la hora de aplicar las políticas y compromisos que comentábamos antes, pero también nos ayudan, lógicamente, nos dan más acceso a la financiación, nos permiten obtener activos de más calidad, más sostenibles en el tiempo y por ende de mayor valor. Y por último, bueno, como nosotros a su vez como gestores de edificios, pues todas estas iniciativas nos permiten gestionar el edificio de manera más eficiente y ser más eficientes en nuestras operaciones y hacerlas de manera más sostenible. Claramente un compromiso firme, Total, con hechos, con datos. Total. Yo creo que al Concreto, final sí. lo que has contado es un claro ejemplo, ¿no?, de que muchas veces los promotores y patrimonialistas se nos puede percibir, ¿no?, como, bueno, pues son inversores financieros, buscan una rentabilidad a su proyecto y no hay un compromiso que claramente tú has puesto encima de una mesa y con acciones muy concretas, que por parte de los promotores estamos comprometidos con todas las estrategias de ESG, todas las estrategias de hacer almacenes más eficientes, que sean almacenes menos contaminantes, que reviertan al final en el beneficio del usuario y que evidentemente ese beneficio del usuario se va a percibir en unos ingresos, unas rentas y una rentabilidad, ¿no? Pero que claramente hay un compromiso, ¿no? Y eso me invita a soltaros a la mesa alguna pregunta y lanzaros la pelota en juego sobre un poco todo el resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Hemos visto en los últimos años una evolución del sector impresionante, desde almacenes Big Box, almacenes Delivery Station, multifingers, multiniveles, cross-dock, urban logistic. Hemos visto una evolución, hemos visto cómo ha ido evolucionando en materia de ESG una barbaridad, hemos visto pistas de pádel, hemos visto jardines verticales, reutilización de pluviales, etc., ¿no? Os invito a hacer un ejercicio de ciencia ficción, que es cómo veis en los próximos años cómo va a evolucionar tanto en el diseño de los almacenes como en la utilización de los almacenes, en las iniciativas de construcción de promotores. ¿Cómo veis en ese ejercicio de ciencia ficción, pensáis o os gustaría que estuviésemos en unos años, ¿no? Os lanzo la pelota, no es el primero que, si empiezo por ti, Carlos, que te tengo enfrente. Bueno, Más enfocado en potencia. Yo recuerdo que hace algún tiempo hicimos una jornada sobre el futuro de los almacenes y tal, ¿no? Hablando de automatización de almacenes, los famosos en su momento los mini loas, luego los de carga superior. O sea, hay siempre parece que pensamos un poco en la nave cuadradota con estanterías manuales dentro, pero claro, hay un mundo brutal, ¿no?, que vosotros lo conocéis muchísimo mejor que nosotros. Hay automatización, hay miniaturización de la unidad de carga, hay contenedores, hay cosas complicadas, ¿no?, en lo que me toca a mí, que es la parte de incendios. Lo que creo, y me imagino que cada uno en su campo, digamos, lo tendremos claro, es que en el futuro cada proyecto, bueno, y seguramente en el presente también, ¿no?, cada proyecto, cada cliente, cada uso va a tener que ser
casi un traje, ¿no? Como el que llevamos aquí todos puestos, ¿no? Un traje a medida. Cuando, no sé, un fabricante de componentes electrónicos construya un edificio con una automatización de la selección de las cargas, con un picking, con unas peak towers de estas que hace Amazon y tal, es tan específico y tan diferente cada cosa que tanto a nivel de eficiencia energética como de instalaciones de seguridad, qué sé yo, iluminación, digamos que la especialización que comentaba antes Gregorio va a ser cada vez más fundamental, porque no va a ser cuestión de coger un plano cuadrado y pintar 4 líneas y que más o menos sea todo igual. Habrá que especializarse, cada proyecto es un mundo, es un traje. O sea, eso es lo que veo a nivel de ciencia ficción, y de ciencia ficción en esto de la logística hay un poquito, la verdad, porque es impresionante. Además, os he invitado a lo que un poco en ese ejercicio de ciencia ficción, ¿no? Y yo creo que, Rebeca, que hay una cosa que has comentado que me ha llamado la atención, ¿no? Que es el tema de poner espacios de protección a mujeres embarazadas, la integración, ¿no? del trabajador. Al final, que los activos es un centro de retención del talento, que ha salido esta mañana, hemos comentado, donde la tecnificación de los almacenes está llevando a que el trabajador necesita una cualificación, una tecnificación y una preparación, y hay una preocupación, ¿no? de los usuarios, ¿no? Vosotros, en esa tendencia que estáis viendo y tenéis una visión más europea, ¿no? de lo que está ocurriendo, ¿cómo ves tú esas posibles mejoras, ¿no? que se pueden llevar en el diseño de los almacenes o en la utilización de los almacenes? ¿Dónde piensas tú que podemos llegar? Yo siempre hago unas reflexiones y acabaremos viendo una guardería en una nave, ¿no? Es una reflexión que... Hay mucho camino por recorrer todavía en eso. Para nosotros es muy importante la diversificación, distintas culturas. En Zalando tenemos pues, no sé cuántas nacionalidades, a pesar de que es una empresa alemana. También pues las necesidades nos dicta un poco el cliente, ¿no? Lo que queremos. Ahora hemos empezado en algunos países a introducir artículos de belleza, beauty como lo llaman, y eso requiere una logística distinta a la ropa, ¿no? Entonces eso es otra faceta más que va a influir en el sistema de nuestras naves logísticas, porque los artículos de belleza, por lo muy, o sea una barra de labios, o sea lo que sea, pues ya se consideran como dangerous goods, ¿no? Que son como si fueran explosivos. Entonces, yo creo que tiene razón Carlos, va a ser un tema muy... un poco traje a medida, según qué país, según las legislaciones. Yo creo que también Ramón dijo una cosa muy importante, hay que ir mano a mano, es decir, pues aquí estamos juntos, es una cadena de valor, cada uno nos puede aportar algo muy interesante y muy valioso en cuanto al diseño, una solución, por ejemplo, para el tema de integración de productos de belleza, pues estamos escuchando un poco soluciones que pueda haber, ¿no? Porque además hay temas que no se tienen en cuenta, la maquinaria que tenemos, las cadenas que tenemos, pues crean mucho calor, ¿no? Entonces, pues tienes una barra de labios y en cierta altura, pues esta se funde, ¿no? Entonces, son cosas nuevas y yo creo que hay que ir un poco caso por caso y tenemos mucho camino a recorrer. También la integración de la mujer. Aquí veo pocas mujeres, por desgracia. Hemos llegado muy lejos porque hace unos años pues no había casi nadie, ¿no? Pero distintas religiones, pues hay gente que musulmana, pues que tienen que cada X horas pues rezar, pues yo creo que tenemos mucho camino por recorrer y va a ser muy interesante, pero tenemos soluciones mientras que trabajemos juntos, ¿no? Yo creo que es crear proyectos juntos, aprender uno del otro, compartir riesgos también. Hemos hecho con uno de nuestros inversores, pues hemos hecho un joint venture, pues eso ayuda tanto al developer como a nosotros a compartir riesgos y también compartir luego, pues obviamente también queremos compartir beneficios, ¿no? Pero yo creo que eso hace ahora mismo los tiempos un poco más llevaderos, ¿no? Estamos juntos en esto, podemos aprender juntos y yo creo que eso es el futuro, colaborar más, ¿no? Y ver más, escuchar más a la gente. Yo creo que no hay que ir muy lejos para ver el futuro, o sea, el futuro ya está. Estamos un poco a nivel un poco más internacional y que tenemos otra perspectiva. Vemos cosas que están ya muy avanzadas en Europa,
en Asia y demás. O sea, no, todo eso está ya existe. Hay que ver cuándo se trae aquí o cómo se trae aquí. A veces es complicado porque no es pagable, no es sostenible, no puede ser. Pero yo he visto proyectos muy complejos, incluso uno en París está en marcha, que un poco va avanzando, que las vans van al centro pueblo en barcazas eléctricas, que van hasta el centro del pueblo y ahí desembarcan. Hay que tener río, claro, aquí no vale, aquí igual no valdría, ¿no? Pero hay cosas muy singulares. Y lo que también te quería un poco apuntar, el tema del personal, es que hay que retenerlo. Hay escasez de personal en todos los sectores. Entonces, o hacemos algo que realmente les atraiga, o si no van a venir a ningún sitio. Yo creo que desde la perspectiva de construcción, o sea que ya estamos viendo que al final el tema de la construcción es un sector que se ha visto como un sector muy contaminante y muy tal. La evolución en los próximos años con la reducción, ¿no?, de todo el impacto que se está produciendo en la huella de carbono, desde una perspectiva de construcción, ¿veis que ahí hay un proceso de cambio y de evolución considerable? Sí, hay un proceso obligado. El 30% del coste de un edificio logístico proviene del hormigón, de la estructura prefabricada, solera. El cemento es uno de los agentes más contaminantes que tenemos en el planeta. Genera el 8% de las emisiones de CO2. Por suerte o por desgracia, tenemos que ir a lo mínimo posible. Tenemos unas restricciones. Las cementeras están pagando, a fecha de hoy, 85 euros toneladas de CO2. Falta el registro de diciembre, eso va mensual. Pasamos del 2020 al 2021, se pagaba de 25 a 55. Hablo de memoria y me pierdo un poco con la exactitud. Del 21 al 22 pasamos de 55 a 85, que es lo que tenemos ahora. El año que viene entiendo que seguirá subiendo esa prestación para poder emitir el CO2. Hay tecnologías que se están desarrollando, lo que pasa es que el consumo es brutal. Estamos hablando de un elemento, en España solamente se producen 1.200.000 toneladas anuales de cemento. Eso es una borriquería. Entonces, hacen falta las plantas están obsoletas para bajar esas emisiones. Tecnología la hay. Lo que pasa es que, bueno, es como lo de los coches eléctricos. ¿Quién le quita el cascabel al gato para desinstalar todo lo que tenemos ahora y ir a la emisión cero? Vamos a tener que entrar por el aro. O sea, bueno, ya no hablo como constructora porque nosotros nos sometemos al hormigón que viene. Ahora viene un cambio de tarifa. Yo creo que ya están descontando el efecto de ese incremento de costes de emisiones. Entonces, inexorablemente no vas a poder pagar el hormigón a 500 euros metro cúbico. O sea, hay que hacer algo. Entonces, cuando ya no sea rentable pagar esas emisiones, pues empezar a ser rentable desinstalar lo que tenemos y utilizar las nuevas tecnologías que ya existen para no producir esa. Entonces, un poco en el ámbito de construcción, y lo que más se me ocurre ahora mismo es reseñar esa línea. Y es que ese 8% que representa no es poca cosa. Creo que sería un aporte brutal. Del ámbito, no perdiendo la perspectiva de la mesa, ¿no?, del usuario, hay como dos tendencias, ¿no? Evidentemente se ve una especialización, una tendencia, hoy se ha hablado, al llaves en mano, específica en los próximos años. Probablemente eso va a requerir de una serie de compromisos contractuales por parte del usuario, pero de alguna manera el negocio que en su día crearon pues, los grandes fondos que aterrizaron hace 15, 20 años en Europa, de las plataformas logísticas, y yo creo que en este foro, además en el que también está Apunle, como un concepto ligado a la logística y a la estandarización y a la flexibilidad de espacios pues, multidisciplinares, multiinquilino, para poner en el mercado, sí que, aprovechando que también hay seguramente representantes de ingenierías, sí que hay retos. O sea, hay retos en cuanto a repensar los estándares de los últimos 2 o 3 años. Yo decía en algún foro comentando con promotores, por poner un ejemplo, de un layout tipo que se venía usando en los últimos 15 años, de quién vendrá aquí y cómo va a diseñar operativamente y funcionalmente el almacén. Por toda la parte wellness está muy bien, pero al final el usuario del almacén y el operador logístico sigue trabajando con lo mismo, sigue trabajando con una europaleta, un paleta americano, un semirremolque, los camiones con las mismas dimensiones, etc. ¿Y qué ha ido evolucionando? La gestión logística interna de los almacenes. Plantearse, y en esto se está cambiando ya, y hay una tendencia, plantearse que el diseño operativo, cuando planifican los promotores
una plataforma logística de riesgo va a ser un layout con calles de 3 metros para pasillo con carretilla retráctil y un fondo de 45, las posibilidades de acertar han pasado de un 80% a un 50%. ¿Por qué? Porque hay nuevos negocios que han aparecido relacionados con el e-commerce. Esto nos afecta a la parte de la previsión de diseño de instalaciones. Es decir, concibamos instalaciones, vamos exagerándolo mucho, que venga quien venga, el CAPEX de adaptabilidad sea el mínimo. Y yo creo que esto es una parte que en Apunle, que, bueno, pues que tenéis un foro muy interesante de reflexión y tú lo representas hoy en nuestra mesa, es una temática a abordar en la parte de PCI, en la parte de instalaciones eléctricas y de eficiencia energética, en la parte de nuevos medios de transporte, nuevos servicios al transporte sostenible, que vais a hablar en la siguiente mesa. Y ahí sí que hay reto, ahí sí que hay algo de trabajo añadido que hacer. Nosotros lo vemos. Es decir, cuando equipas un activo a riesgo, por lo menos en la parte del trabajo nuestro de diseño, intentamos que se pueda adaptar al máximo número de usuarios que puedan venir, del sector que sea. Evidentemente, si viene una empresa y se tiene que declarar un almacén ATEX, pues habrá otras medidas. Pero en los estándares convencionales, máxima escalabilidad en esa parte. En los llaves en mano, lógicamente, pues cada uno, pero seguirá habiendo usuarios, operadores logísticos, que buscan flexibilidad en los contratos, porque el negocio logístico de la externalización no va a cambiar. Por desgracia, los grandes cargadores pues no le cierran al operador contratos de 15 años. Ojalá, pero no es así. Y continúa. Con lo que comentas, el cambio en la operativa de los almacenes ha sido un tema que afecta a los últimos años. Con la entrada de Amazon ha sido muy relevante al cambio en la utilización de los almacenes, la robotización. Ya estamos viendo los mezzanine operativos, donde ya el metro cuadrado pues tiene una perspectiva más hacia el metro cúbico, cómo se puede utilizar, y eso va a ser un cambio muy importante en la tendencia que vamos a ver en el diseño de las plataformas, en la evolución de los mercados, qué va a pasar en Madrid, qué va a pasar en Barcelona, donde hay una escasez de suelo, donde en Madrid sí que tenemos suelo, y va a hacer que el diseño de los almacenes haya que adaptarse a las necesidades del usuario, del consumidor final, que está requiriendo pues, que el paquete en el e-commerce le llegue lo antes posible. El diseño del almacén tiene que estar perfectamente planificado para una operativa e-commerce en que el producto en el almacén esté el menos tiempo posible y se pueda entregar, muy diferente a lo que puede ser un big box y una plataforma, ¿no? Y eso va a llevar a que haya un cambio sustancial en el diseño de las plataformas, en las necesidades de construcción, los plazos, los tiempos. Todo cada vez es más inmediato, todo lo necesitamos más. Es verdad, yo hago ya un poco un ejercicio, un poco de reflexión, porque ya me han dado un toque ya que tenemos que ir acabando. Yo creo al final que estamos en un momento del sector, ¿no?, donde hemos visto en los últimos años una evolución impresionante de lo que comentaba Rebeca al principio, de cómo eran los almacenes hace 20 años y lo que nos dedicamos cuando éramos logísticos, éramos industriales, cómo ha cambiado el diseño de las plataformas, cómo ha cambiado las urbanizaciones en los nuevos desarrollos, cómo eso tiene implicaciones directas en el diseño de los almacenes, en la retención del talento, en que los almacenes ya no son espacios que son centros de coste dentro de nuestro mercado, sino que son elementos de valor añadido. Hay que retener